Bienvenidos hermanos y hermanas y amigos a este segmento de Meditación IBEFI, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una bendición estar aquí con todos ustedes, hermanos, en este día 5 de mayo de este año 2020. Como sabemos, hoy es día martes de mandamientos recíprocos. Yo espero que haya sido de bendición los mandamientos recíprocos que hemos estado viendo las veces anteriores. Hoy vamos a hablar de un mandamiento recíproco que considero igualmente es muy importante. Claro, como los otros también que hemos visto son tan importantes, ¿verdad? Todos los mandamientos de la palabra de Dios son importantes y estos mandamientos recíprocos que debemos de cumplir unos con otros, ¿verdad? Son muy relativos por lo que nos ayuda a tener una buena comunión y una buena relación con los hermanos de la iglesia y con la gente que nos rodea. Bueno, este mandamiento recíproco lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 32, donde dice la palabra de Dios: antes sé benignos unos con otros. La palabra de Dios nos enseña este mandamiento recíproco que debemos ser benignos unos con otros. Qué interesante esto, ¿verdad? Muchas veces no alcanzamos a entender todo lo que esta palabra abarca y significa, pero en verdad es algo que vale la pena considerar y que nosotros debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios, el hecho de practicar este mandamiento de ser benignos unos con otros. Podemos abarcar bastante, pero solamente quiero hablar de tres connotaciones que creo que son principales y que nos van a enseñar claramente el significado de lo que quiere decir este mandamiento recíproco de ser benignos unos con otros. Ahora, cuando hablamos de ser benignos o tener benignidad, estamos hablando de una persona que por sus valores es considerada buena, ¿verdad? Es alguien que practica lo bueno. Ahora, la palabra benignidad o benigno viene de la palabra benignus, del latín benignus, compuesta esta palabra benignus de dos vocablos. El primer vocablo, bene, que significa bueno. Así que ya sabe una palabra en italiano, bene, significa bueno. Y genus, que significa nacido. Por lo tanto, una persona benigna es alguien que ha sido concebida o creada para bien, para hacer el bien. Eso me recuerda a mí a Efesios 2:10. ¿Se acuerdan de Efesios 2:10? Nos dice la palabra de Dios. Nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, queridos hermanos, fuimos creados en Cristo Jesús para ser gente benigna, para ser gente que haga buenas obras. No que las buenas obras nos van a salvar, las buenas obras no salvan a nadie, pero las buenas obras nos distinguen como cristianos, como hijos de Dios. El hecho de ser bueno o buena con alguien. Bueno, así de que una persona benigna es una persona, ¿verdad?, que ha sido concebida, que ha sido creada para hacer el bien a otros. Ahora, la segunda connotación tiene que ver con la idea que algo es grave o peligroso. Por ejemplo, en el campo de la medicina, cuando se examina a una persona y se le encuentra alguna afección, se le encuentra algún tumor, ¿verdad? Alguna malformación, entonces, cuando se extrae ese tumor y se manda al laboratorio y se examina, y si el tumor no arroja que es dañino o peligroso, sino que es benigno, entonces eso lo que indica que ese tumor no va a
no va a crear o afectar otras partes del cuerpo, ¿verdad? Con cuestiones de cáncer y cuestiones de que pueda ser invadido por un cáncer peligroso. Pero cuando es benigno el tumor, bueno, todos nos alegramos y decimos gracias a Dios, qué bendición, fue benigno, ¿verdad? No es grave ni peligroso. Ahora, qué importante entonces es que nosotros como cristianos no seamos personas que seamos un daño a otros, que seamos un peligro a otros, que seamos personas que en vez de hacer un bien a otros, les causemos un daño a otros. Entonces, eso es bien importante. Miren, el versículo de Efesios 4:31, el versículo antes de donde se nos menciona este mandamiento, nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y luego dice: antes sed benignos unos con otros. Entonces, vean ustedes, una persona con amargura, con enojo, con ira, con maledicencia y con malicia, ¿verdad?, no puede ser benigna con otros. Todo lo contrario, ¿cuánto daño puede causar una persona que tiene ira, enojo, que es contenciosa? ¿Cuánto peligro puede causar en la obra de Dios cuando alguien en la iglesia se torna de esa manera o en su propia familia? Hermanos, causa mucho daño. Así que Dios nos libre de ser una persona así, iracunda, molesta, que todo nos enoja, que todo nos fastidia, ¿verdad? Que seamos amargados. Ay, 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 no hay peor enfermedad que la amargura. Así que, queridos hermanos, no, la Biblia nos dice que debemos ser benignos unos con otros. Quítese todas esas cosas y antes bien, sé benignos unos con otros. Ahora, la tercera connotación para terminar esta meditación tiene que ver con el amor que dice la Biblia, una de sus características del amor ágape, que es benigno. Y qué interesante esto lo encontramos allá en el libro de 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, donde nos habla de esta segunda característica del amor de Dios, del amor benigno, del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, que dice: el amor es sufrido, y luego dice: el amor es benigno. El amor es benigno. Esto significa, hermanos, de alguien que está practicando esta clase de amor, que es útil, que es generoso, que se da por otros, que es beneficioso, que hace bienes, que hace beneficios a otros, que es amable, tiene buen carácter, buen humor, ¿verdad? Que es misericordioso, como dice allá en Efesios 4:32, antes sé benignos unos con otros, y le dice misericordiosos, ¿verdad? Entonces habla de alguien que procura el bienestar de los otros. Así es que, queridos hermanos, con esto podemos decir, ¿verdad?, y aclarar, Dios nos manda que debemos de ser benignos unos con otros. Vamos a practicar el amor, vamos a darnos para ser de bendición a otros, para hacer bien a otros, para ser generosos con otros, para ser útiles a otros. Cada vez que usted hace un bien a otra persona, usted está siendo benigna. Pero también ahora en este tiempo donde podemos pensar o voltear a nuestro alrededor a alguien que está pasando por necesidad, usted puede ser de ayuda y de bendición. Miren, piensen en alguien que posiblemente ya perdió su trabajo, ¿verdad? Piensa en alguien que posiblemente está enfermo. Piensa en alguien que posiblemente está pasando por una situación difícil. Yo te animo a que no te quedes con los brazos cruzados. No, levántate y empieza a practicar este mandamiento recíproco, como dice la palabra de Dios: antes sé benignos unos con otros. Quita el enojo, quita la ira, quita la envidia y empieza a mostrarte como una criatura creada por Dios para buenas obras. Que Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición este segmento de Meditación IBEFI, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.